Bienvenidos, guardianes del tiempo, a un nuevo vídeo para el canal. ¿Queréis conocer al primer reloj de Pagani Design con el PT5000? ¿Qué tan orgullosos están que hasta le han puesto esa inscripción en el dial? Quedaos que empezamos a analizar el Rolex Vintage Air King Homage de Pagani. Me alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí. Hoy nos centraremos en la reseña de un reloj chino de Pagani Design, que sin ser perfecto ha acabado de abrirme la mente a la relojería china. Este chiquitín de tan solo 37 milímetros de caja es un hito para la marca china, ya que es el primer reloj en llevar el clon del ETA 2824 de HK Precision Technology, el PT5000. Al parecer, por lo que he podido leer y escuchar por ahí, muchos están convencidos de que se trata de una edición limitada a 300 unidades y que puede que Pagani no vuelva a meter el PT5000 en este modelo, si es que sacan la versión 2. Algún canal de YouTube ha mencionado que esta información viene de Pagani directamente, que al parecer no les sale rentable meter un PT5000 y apenas han o están ganando dinero con este modelo. Yo no puedo afirmar nada de esto porque soy simplemente un cliente, un completo desconocido que en AliExpress compró este reloj, igual que podrías haberlo hecho tú. Pero por Dios, Pagani, no le metas a este reloj un NH35, no lo soportaría. Lo compré por tres razones: por la estética, que me fascina, por el calibre, que no tenía aún en mi colección, y porque estaba de oferta a 140 euros, después de haberlo visto cuando recién salió a la venta a 220. Vamos a detallarlo y después hablamos de si fue una buena compra o no. Me alegra el día saber que alguna marca relojera, la que sea, ha sacado a la venta un reloj de menos de 40 milímetros. No lo puedo evitar, se me pone una sonrisa de oreja a oreja y no hay quien me la borre. Tras años y años de aumentar desproporcionadamente los tamaños de los relojes, y no hablo solo de Invicta, por fin parece que se consolida la tendencia a sacar relojes comedidos que también podamos llevar a gusto los que tenemos la muñeca pequeña. Este Pagani tiene 37 milímetros de ancho, un grosor de 12,3 milímetros, una altura de 44 milímetros. Tiene una distancia entre asas de 20 milímetros, ideal para poder intercambiar correas. Los materiales son aquellos a los que nos tiene acostumbrado la marca china: caja de acero inoxidable, cristal de zafiro y brazalete tipo Oyster de acero inoxidable también. Por dentro late el mencionado PT5000. Si queréis saber más sobre este calibre, aquí os dejo esta tarjeta a un vídeo donde hablo de la guerra de los clones del ETA 2824, y si queréis saber qué tal se comportó en la batalla a campo abierto contra el original ETA 2824 y uno de los clones de calidad como es el Sellita SW200, aquí os dejo también una tarjeta a mi último vídeo donde analizamos y comparamos estos calibres. Y si no tenéis ganas de ir a ver los vídeos, pues apunta: PT5000, clon del suizo ETA 2824, hecho en China, calibre de 4 Hz o 28.800 alternancias a la hora, 25 rubíes y una reserva de marcha de aproximadamente 38 horas. Tiene parada de segundero y también remonte manual. Sigo sin entender por qué el fabricante de este calibre, HK Precision Technology, no le ha puesto el nombre o referencia del calibre por ningún sitio. A diferencia de algunas fotos que se encuentran en internet, el mío no viene con ninguna inscripción y eso me hace preguntarme si es un calibre legítimo, copia o no copia del ETA 2824. Lo honesto es inscribir la referencia del calibre, más aún si tenemos en cuenta que un calibre como este ha sido certificado como cronómetro en Glashütte. Mi no entender. Acho, espera, que he tenido un darme cuenta.
Lo mismo los de Pagani le han puesto PT5000 en el dial para que al menos tuviese esa nomenclatura por algún sitio. No sé, se me acaba de ocurrir, tengo que hablar con alguien de Pagani o alguien de HK Precision Technology porque yo no puedo vivir con esta incertidumbre. Puesto en cronocomparador nos da una desviación de entre +2 y +8 segundos al día. Muy buenas mediciones que merecen ser mencionadas. Y que si bien me gustaría pensar que todos los PT5000 salen así de fábrica, creo, por lo que he leído por ahí, que no es siempre así. Si tienes un PT5000, dime qué desfase tiene para ver la suerte que tuviste tú. La corona es roscada, igual que la tapa, lo que ayuda a esos 200 metros de resistencia al agua, que para un reloj de corte clásico es un dato excelente. El dial de este reloj es simplemente precioso, claro, cristalino. Es como si de repente te quitaran una dioptría de cada ojo. ¿Qué es un diseño prestado o robado? Vale, sí. ¿Y qué? Yo nunca podré tener un Rolex Air King de finales de los 50. Y este me consuela. Y no hay nada malo en consolarse. En el exterior del dial vemos 120 marcadores verticales impresos. Los numerales arábigos aplicados y rellenos de pasta luminosa están biselados en dorado y los encontramos a las 3, 6 y 9. A las 12 vemos un triángulo invertido que deja ver 3 figuras geométricas, 2 triángulos y un rombo, figuras geométricas que vienen rellenas de pasta luminosa también. También aplicados y multifacetados vemos en el resto de los índices horarios formas de diamante elegantemente dispuestas y bien orientadas. Bajo las 12 vemos el logo aplicado de Pagani y agradezco que esto sea todo lo que vemos en la mitad superior del dial. Arriba de las 6 impresos leemos PT5000 haciendo referencia al calibre que lleva y en una segunda línea leemos 200 metros o 660 pies de resistencia al agua. Mucho se ha dicho ya sobre haber escrito la referencia del calibre en el dial. Parece que a muchos les ha molestado. O más bien, el primero que lo reseñó dijo que no hacía falta haberlo puesto y como suele ocurrir, el resto, como cabras del monte, lo fueron repitiendo. Pues a mí sí que me gusta que lleve escrito PT5000 en el dial. Se trata del primer reloj de la marca en llevar este movimiento, una apuesta de calidad si lo comparamos con el aburrido NH35. Así que bravo por Pagani por ponerlo en su dial, que se ve excelentemente acabado y sin adornos innecesarios. Ahora bien, que no se le ocurre a Pagani escribir en sus diales NH35 porque entonces no les vuelvo a comprar un reloj en la vida. ¡Qué horror, por Dios! Esta vez puede tener sentido por marcar un hito para la marca y si se confirma que se trata de una edición limitada, pues con más sentido todavía. Y poner PT5000 o poner Automatic, pues básicamente es lo mismo porque el PT5000 es un calibre automático. Entonces, para mí la verdad es que cambia poco. A mí me gusta así, como lo han dejado, es una belleza de dial, es precioso, de lo más bonito que he visto últimamente. Lo que me molesta mucho es esa M que han usado al lado del 200, porque generalmente se usa una M en minúscula, y aquí han usado una mayúscula, o una minúscula pero alargada, y eso no queda bien, para mí es un error. Las agujas son de tipo alfa, rellenas de lumen, y la aguja del segundero, con ese color verde y contrapeso redondo, casi roza el borde de la caja en su trotar. No me gusta que el eje sea de color negro, yo lo hubiese preferido dorado o del mismo color que el dial. El cristal perfectamente encajado en el bisel es un claro ejemplo de cómo darle a un reloj de corte vintage ese toque retro que, por ejemplo, Invicta no ha sabido darle al Prodiver 1953. Es un cristal de zafiro con domo, un precioso domo que aunque añade algún milímetro de grosor, con gusto pagamos el precio porque le aporta un aire vintage y deja ver el cristalino dial de una manera que enamora. El bisel es estrecho, pulido a espejo que contrasta con la caja, que viene cepillada verticalmente en la parte frontal y pulida a espejo en los laterales. Es un acabado muy típico de Pagani, correcto, bien realizado, con transiciones de cepillados a pulidos bien definidas.
La corona tiene un tamaño correcto para el tamaño de la caja. Tiene buen agarre y viene grabada con el escudo de Pagani Design. Es roscada y presenta una posición fantasma, porque el PT5000 lleva anillo de fecha. Pero se lo perdono porque hubiese sido mucho peor ponerle un fechador a este reloj. El accionamiento de la corona me confunde mucho. Si bien se desenrosca con facilidad, el volver a roscarla es algo complicado, pues no termina de encajar y cuesta encontrar el punto de enganche. Al darle cuerda notamos cierta resistencia, como si le costase un poco, no sé si será falta de lubricante o que es así como tiene que ser, pero en comparación con el ETA 2824 sí que se nota más áspera y dura. La tapa trasera presenta acabados en cepillado y pulido y es de bajo perfil gracias al PT5000, cosa que no es posible con los NH35. Al ser el PT5000 un movimiento de perfil bajo, ha sido todo un acierto usar un calibre clon del 2824 a 4 Hz con un movimiento muy fluido del segundero que permite además una caja y tapa más finas, ahorrándonos unos 0,7 milímetros más o menos en comparación con el NH35. El brazalete no es perfecto, pero en este rango de precios no me parece tan malo como algunos lo han evaluado en internet. Es tipo Oyster, eslabones macizos de 3 piezas con acabados en cepillado en la parte frontal y pulido en los laterales. El eslabón final también es sólido y tipo hembra, articulado, para sentar mejor en la muñeca. Lo que se agradece porque el lock to lock no se ve afectado por el brazalete. Los pines son atornillados. Lleva un cierre normalito, plegable, con cierre de seguridad y presenta 3 microajustes. Vemos el logo de la firma y en general está bien acabado. El interior del cierre es sólido y teniendo en cuenta que en este tipo de relojes y rango de precios los cierres suelen ser una medida de contención de costes, el brazalete en su conjunto está bien realizado. Lo malo es la holgura que presenta, que aunque no es mucha y se podría decir a su favor que esto era algo propio de los relojes vintage, se podría haber reducido juntando algo más los eslabones, sobre todo el final. Es un reloj de corte clásico, un reloj retro de vestir, pero que también se puede usar como reloj casual. Su resistencia al agua de 200 metros te garantiza que puedes mojarlo o bañarte con él sin problemas, gracias a la corona y a la tapa roscada. El cristal de zafiro te da tranquilidad, pues no se va a rayar como lo haría un cristal mineral o un plexi. El bisel estrecho viste al reloj más grande al verse más el dial, y el tratamiento antirreflejos ayuda a la legibilidad en exteriores, a la luz del día. El lumen es terrible y fugaz, algo en lo que Pagani debería trabajar, aunque en el reloj que nos ocupa no sea tan importante al ser un reloj de corte clásico. El lumen de las agujas parece diferente al resto, lo que seguramente se debe a que están producidos en fábricas diferentes. Otro detalle que Pagani debería cuidar, pero que es algo que solemos encontrar en relojes de bajo coste. En mi opinión, este tipo de detalles hacen perder categoría al reloj, que podría puntuar también en luminosidad. No obstante, no me quejo de que el lumen no sea duradero, sobre todo me quejo de que no sea homogéneo. Al perder las agujas brillo mucho antes que los índices. El reloj vino acompañado de una correa nato elástica azul marino con una línea blanca central que aunque es cómoda, no me encaja ni con el color del reloj ni mucho menos con la estética. También vino con otro brazalete de regalo, este tipo Ingenia, que iría muy bien con la estética retro del reloj de no ser por el cierre estándar que lleva y que conocemos de otros modelos de Pagani. Este cierre es como el que lleva mi Pagani Daytona, con el que arañé sin querer a mi hijo, pues presenta unos cantos muy afilados, como también constataron nuestros amigos de Atrapando el Tiempo en su revisado del Pagani Daytona. Una obra de arte visual, aparte del rigor de la review, que te recomiendo que veas. Eso sí, después de ver este vídeo hasta el final, ¿vale? Te gusten o no los relojes chinos, tengas o no prejuicios, con o sin tasas de por medio, recibir en casa y por 140 euros un reloj que te da cristal de zafiro con domo, un dial precioso, cristalino y bien realizado, un calibre high beat a 4 Hz, clon del suizo ETA 2824, corona y tapa roscada con 200 metros de resistencia al agua y que viene con 2 brazaletes y una nato, sinceramente,
No se me ocurren alternativas y este reloj ofrece sin duda alguna una relación calidad-precio excelente. Vamos a enumerar los pros y los contras de este reloj. En el lado positivo nos gusta su dial y el nivel de acabado, su medida, su cristal de zafiro con domo y que lleve un calibre de perfil bajo y que late a 4 Hz, también ajustado de fábrica. No nos gusta el accionamiento de la corona, lo áspera que es y lo difícil que es roscarla, ni la holgura del brazalete Oyster, ni el lumen tan pobre que trae. Para ponerle ese lumen mejor no le pongáis nada. El hecho de que no haya encontrado ninguna referencia al PT5000 examinando el calibre al microscopio no me da mucha confianza. Me pregunto por qué puedo encontrar en el dial PT5000 y sin embargo al abrir la tapa no veo ninguna inscripción en el calibre. Ahora bien, esto no creo que sea un problema de Pagani, esto es más bien un problema del fabricante del calibre. Este ha sido mi segundo reloj Pagani. No pretendo yo ahora comprar compulsivamente relojes de Pagani ni ninguna otra marca china, pero he de reconocer que, como muchos de vosotros, yo era un escéptico frente a los relojes chinos, y ha sido precisamente Pagani Design quien me ha abierto la mente y me ha hecho ver que, nos guste o no, los relojes chinos están adquiriendo unos niveles de acabados a unos precios tan atractivos que, de seguir así, podrían provocar un serio problema a otras marcas ya establecidas, que parece que lo único que hacen es aumentar los precios sin ofrecer nada nuevo. Las marcas emergentes, las que intentan abrirse camino ofreciendo modelos diferentes a los clásicos de siempre, también lo van a tener complicado, porque la fórmula de meterle un NH35 a un reloj atractivo con cristal de zafiro es la misma que la de los chinos, pero el precio suele ser mejor en estos últimos. ¿Que los chinos se lo copian? En su mayoría sí. Pero esto es algo que también han hecho los japoneses y también han hecho los suizos. En mi vídeo sobre el Invicta 1953 te doy algunos ejemplos de los relojes suizos que se copian entre ellos. Pero acho, es que copian muy bien los jodidos. Y lo están petando. No es un reloj perfecto. Le sobra rudeza a la corona y la cuerda. Y eso me hace pensar que esto puede darme problemas en el futuro. Y me mosquea la esterilidad gráfica del calibre. Garantía no tenemos, ya sabemos que un reloj comprado en AliExpress te tiene que salir bueno o el proceso de reclamación puede ser tedioso, pero no tengo reparos ninguno por estética, ajuste y precio en otorgarle el sello, que no tiene valor alguno, y así hay que entenderlo, de calidad del guardián del tiempo. No me arrepiento de haberlo comprado, por ahora veremos cómo envejece y volveremos para reportarlo. Y el final statement: si tu por un reloj Pagani ni más, es solo porque tú querés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por vuestro tiempo, nos vemos en el siguiente y recordad que... no hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo.